Buenos días, mi nombre es María Isabel Castro Carrillo. En este momento me encuentro haciendo una especialización en neuropsicología en la educación dentro de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy vengo a presentar un tema, el cual es la sinapsis. Dentro de ellos vamos a ver diferentes temáticas como tipo de receptores, los receptores somatosensoriales, neurotransmisores no convencionales, entre otros. Iniciamos con los tipos de receptores. Entonces, dentro de estos existen varias formas de clasificar los receptores dependiendo de los criterios empleados. Los más habituales son los criterios de localización que permiten distinguir entre exteroreceptores, interoreceptores y propioreceptores. Otro criterio muy utilizado es el que atiende a la naturaleza física del estímulo, según el cual los receptores se clasifican en mecanorreceptores, que son estimulados cuando se produce la deformación mecánica del receptor o de las células adyacentes a este; los termorreceptores, que se estimulan cuando detectan cambios en la temperatura; los hay que se estimulan con el frío y otros con el calor; los nociceptores, que son estimulados por el daño producido en los tejidos o cuando este daño es inminente, ya sea por mecanismos físicos o químicos. También tenemos los fotorreceptores, los cuales son sensibles a la incidencia de luz sobre la retina del ojo; los quimiorreceptores, que son estimulados por sensaciones químicas de gusto y olfato, por la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre arterial, o por la osmolalidad o el pH de los líquidos corporales. Y un tercer criterio les clasifica en función de estructura, los cuales están clasificados en primarios y secundarios. Los primarios están formados por la terminación de una fibra sensorial, y los secundarios están formados por una célula especializada que se conecta a través de una sinapsis con la fibra sensorial. Continuamos con los receptores somatosensoriales. Dentro de ellos encontramos los mecanorreceptores, los cuales detectan estímulos mecánicos y pueden clasificarse de acuerdo con la sensación específica que codifican. Genera sensaciones de tacto, presión, vibración y cosquilleo. Algunos tipos de receptores se encuentran en la piel no vellosa y otros en la piel vellosa. Los tipos de mecanorreceptores se describen conforme a su localización en la piel o músculo. Continuamos con los propioreceptores. Los propioreceptores suministran información acerca de la posición de las articulaciones, de la actividad muscular, de la orientación del cuerpo en el espacio. Los receptores de estiramiento más importantes son los huesos musculares y los receptores tendinosos de Golgi. Seguimos con el termorreceptor, los cuales son receptores de temperatura, son terminaciones nerviosas libres de adaptación lenta que reconocen la temperatura cutánea. Hay receptores para el frío y para el calor. La población de receptores para el frío corresponde para un amplio intervalo de temperaturas entre los 20 y los 35 grados, y la población de receptores para el calor corresponde dentro de un intervalo entre los 30 y los 43 grados. No existe una sensación de temperatura apreciable. Dicho intervalo oscila aproximadamente entre 30 y 36 grados para una pequeña zona de la piel, pero es más estrecho cuando se expone el cuerpo al desnudo. Con temperaturas inferiores a los 17 grados se produce un dolor por frío. Con temperaturas muy altas de la piel, superiores a 45 grados, puede aparecer el fenómeno del frío paradójico, determinado por la activación de una parte de la población de receptores para el frío. Continuamos con los tipos de neurotransmisores, en donde hay muchos tipos de diferentes neurotransmisores y siguen descubriéndose nuevos con el paso de los años. La idea misma de lo que determina un neurotransmisor ha cambiado y se ha ampliado.
puesto que la definición es más extensa a algunos neurotransmisores descubiertos recientemente, en donde se pueden considerar y clasificar como tradicionales o no convencionales. Los mensajeros químicos que actúan con neurotransmisores convencionales comparten ciertas características básicas. Ya entrando como tal a la clasificación, los neurotransmisores convencionales pueden dividirse principalmente en dos grupos: los neurotransmisores de molécula pequeña y los neuropépticos, neuropéptidos. Los neurotransmisores de molécula pequeña son diversos tipos de molécula orgánica pequeña, como es de esperarse. Estas incluyen los aminoácidos, que son neurotransmisores de glutamato. Todos estos son aminoácidos, aunque GABA no es un aminoácido que se encuentra en las proteínas. Las aminas biogénicas, donde encontramos la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina, la serotonina, la histamina, que se hacen a partir de los aminoácidos precursores. Continuamos con los neurotransmisores purinérgicos, en donde encontramos el ATP y la adenosina, que son nucleóticos y nucleósidos. Seguimos con la acetilcolina, que no encaja en ninguna de las anteriores categorías estructurales, pero es un neurotransmisor clave en las uniones neuromusculares, así como en algunas otras sinapsis. En cuanto a los neurotransmisores no convencionales, todos los neurotransmisores que hemos discutido hasta ahora pueden considerarse como convencionales. Más recientemente se han identificado varias clases de neurotransmisores que no siguen todas las reglas habituales. Estos se consideran los neurotransmisores no convencionales o no tradicionales. Existen dos clases de transmisores no convencionales, los cuales son los endocannabinoides y los gasotransmisores. Estas moléculas son no convencionales porque no se almacenan en vesículas sinápticas y pueden llevar mensajes de la neurona postsináptica hacia la neurona presináptica. Además, en lugar de interactuar con receptores de la membrana plasmática de sus células blanco, los gasotransmisores pueden cruzar de membrana celular y actuar directamente sobre las moléculas dentro de la célula. Finalmente nos encontramos con los tipos de sinapsis, en donde se clasifican en dos distintos tipos, los cuales son sinapsis eléctrica y sinapsis química. La sinapsis eléctrica, este tipo no involucra neurotransmisores, sino la transmisión de una neurona a otra, mediante uniones gap, conexiones proteicas entre células adheridas estrechamente. Este tipo de sinapsis es bidireccional y permite la sincronización neuronal, además de ser más veloz que la sinapsis química. Dentro de la sinapsis química, este tipo se produce entre células separadas por un espacio no mayor entre 20 a 30 nanómetros, conocido como hendidura sináptica, y se da mediante la liberación y recepción de neurotransmisores, fruto de un proceso de secreción celular muy veloz. Este es un proceso unidireccional y un tanto más lenta que la eléctrica. Muchas gracias.